Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Muy bien, vamos a comenzar. Los invito a que abramos en Hebreos 11, versículo 8. Hebreos 11, versículo 8, para seguir con este capítulo. Y vamos a comenzar desde el versículo 8 en adelante hasta el versículo 12. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a detenernos aquí en la lectura. Pensaba hacer una lectura de Génesis capítulo 12, pero creo que ya nosotros conocemos bien la historia de Abraham, porque la hemos visto varias veces. Pero quisiera detenerme en entrar a lo que sería el nudo de la fe. Nosotros hasta ahora hemos visto la fe antediluviana, antes del diluvio. Todas las visiones que hemos tenido de la fe es previa al diluvio. Y en esa fe previa al diluvio se dan tres casos típicos que marcan los efectos de la fe. Que sea antes del diluvio, que sea después del diluvio, no es el problema, ¿no? El problema es que la fe es siempre la misma, antes y después. Pero se toman esos tres casos típicos que nosotros hemos visto. Teníamos en primer lugar Abel, que era la fe que se manifiesta en la conducta. Después teníamos a Enoc, que la fe se manifiesta en el andar de la persona. Y por último, el miércoles pasado vimos a Noé, que la fe se manifiesta en la obediencia. Quiere decir que se da un panorama completo de la fe. Ahora, hasta ese momento, Dios trabajó y hizo pactos con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el pacto con Adán era toda la humanidad, y el pacto con Noé era toda la humanidad. Después del diluvio suceden muchas cosas, se forman las naciones, se forman los pueblos, aparece Babel y la confusión de las lenguas, lo que quiere decir que la ecumenia, que nosotros vemos que antes sería más reducida, ahora se expande. Entonces Dios empieza ahora un trabajo distinto, diferente con respecto a la fe, y en vez de hacer un pacto con toda la humanidad, como lo hizo con Adán y como lo hizo con Enoc, lo hace con una sola persona, para a través de esa persona hacer que la fe llegue a todos los hombres. Y la persona elegida es justamente Abraham. Se transforma Abraham en un arquetipo, es decir, en un modelo. Cuando nosotros, es un modelo, diríamos, universal, porque las tres religiones monoteístas convergen en Abraham, ¿no? Es decir, el judaísmo lo tiene como padre, el islam lo tiene como padre, y también el cristianismo. Ahora, para los cristianos se ha transformado en un arquetipo de fe, en un modelo de fe. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo plantea así. En el capítulo 4 de Romanos, el apóstol Pablo dice: Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cuando usted lee el contexto de decir es padre de todos nosotros, se refiere justamente a que tiene la misma fe, que la fe se movilizó en él en la misma forma que se moviliza en los verdaderos cristianos, en la misma forma. Más adelante, en la carta a los Gálatas, dice: Abraham creyó
y les fue contado por justicia. Sabed, por tanto, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, ya es la segunda vez que se habla allí de Abraham como el padre de la fe. Y el último es Santiago, que dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Y ya estamos hablando de alguien que se transforma en arquetipo, en un modelo de fe. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué Abraham y no Noé, por ejemplo? ¿No? ¿O por qué Abraham y no Abel? ¿Por qué justamente Abraham? Bueno, porque Abraham tiene algunas características especiales. Noé fue llamado para construir el arca y se le dio una serie de explicaciones, sabía del juicio, del diluvio, tenía una respuesta para sus vecinos, pero Abraham es una persona totalmente distinta, porque él es un pagano. No es una persona que ha recibido la fe mientras todos se desviaban, que era lo que había sucedido con Noé, con Abel, con Enoc, que habían recibido la fe y se desviaba el mundo alrededor. Este nació en el paganismo, en el mismo centro del paganismo. Y se puede decir de él que la fe se manifestó en la misma forma que en el pasado, pero se transforma en un arquetipo. ¿Por qué? Porque él no viene, digamos, de una familia que creía, sino él es un hombre que viene del otro extremo, viene del paganismo más abyecto. Y por supuesto que en él se van a conjugar las tres características antediluvianas, ¿no? Es decir, él va a ser un varón justo como fue Abel, va a caminar con Dios como Enoc y va a obedecer como obedeció también Noé. Pero Abraham era un hombre común, que flaqueó, que cayó, por supuesto, pero que buscó al Señor con fidelidad. Y lo interesante es que la fidelidad es uno de los grandes temas y importante tema en la palabra de Dios. Fíjense que cuando el Señor habla del futuro, dice que cuando llegue el Señor en su reino y hace toda la historia de lo que va a suceder, dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Él no dice, has sido perfecto, sino has sido fiel. De ninguno de los que llegamos a estar con el Señor se puede decir que ha sido perfecto en el sentido acabado de la palabra. Todos tenemos fallas y todos tenemos pecados y todos tenemos... Pero lo que el Señor mira es nuestra fidelidad. Los grandes hombres de Dios tienen grandes caídas. Fíjense ustedes, Abraham tuvo caídas importantes en su vida. Los que conocen un poco la historia saben que mintió cuando entró en Egipto, que tuvo un hijo que no debía tener a instancias de su esposa. Moisés mató a una persona. David, lo mismo. Digamos, uno mira a estos hombres y sin embargo de David se dice era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un hombre que cometió adulterio y que mató a una persona? Lo que pasa es que David tenía esa sensibilidad espiritual de querer mantener la fidelidad a Dios y volvía con arrepentimiento. Entonces no se puede decir que haya sido perfecto en toda su vida, pero sí que ha sido fiel. Y la fidelidad así fue una de las características de Abraham. Abraham es el primer hombre que siguió todo un itinerario de fe. Todo un itinerario de fe. En primer lugar, en Abraham la fe marca el comienzo de una nueva vida. Hay un momento en que la fe cambia su vida. Ustedes saben que él vivía en Ur de los Caldeos. La ciudad de Ur de los Caldeos está situada en la Mesopotamia. Hay dos Mesopotamias en el mundo, una es esta y otra es la nuestra. En la Mesopotamia, en el nudo mismo de la Mesopotamia, estaba la ciudad de Ur de los Caldeos. Todavía quedan vestigios de la ciudad de Ur de los Caldeos, quedan las ruinas de la ciudad de Ur de los Caldeos, lo que muestra que era una ciudad de barro, trabajaban con el adobe y con el ladrillo vitrificado también, desde el adobe hasta el ladrillo vitrificado. Él vivió en esa ciudad, era una ciudad amurallada, era una ciudad donde había un gran tráfico de mercaderías porque estaba al lado de un río muy importante, y era una ciudad idólatra.
¿qué es lo que hay al final de lo que vemos en la diapositiva? Hay una torre que se diferencia de todo lo demás que se destruyó y que todavía en parte está en pie. Si nosotros la queremos ver más de cerca, es una torre hecha con ladrillos de adobe en el centro y ladrillos vitrificados en la parte externa, por eso se conserva como se conserva, con una escalera que todavía se conserva. Era un sigurat, y los sigurat eran templos de Babilonia para la adoración. Este templo hacía por lo menos de 100 a 200 años que estaba cuando Abraham nació y cuando Abraham fue llamado. Pero quiere decir que él pertenecía a esta cultura, que era una cultura pagana. ¿Por qué? Porque era una ciudad idólatra. La ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra, por lo tanto Abraham era un pagano. Y esto lo dice el Antiguo Testamento. Lo dice el Josué en su discurso final. Él dice: vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río, y esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Quiere decir que tenemos un pagano aquí. Más adelante va a decir: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Quiere decir que la Biblia habla de que este era un hombre pagano, y Abraham pasó allí la juventud, en medio del paganismo y practicando el paganismo, viviendo el paganismo. Algo pasó en su vida que cambió. Es decir, algo quebró la vida de Abraham en dos. No podemos precisar qué fue lo que pasó. Lo que sabemos es que hay un momento en que Abraham quiebra su vida. ¿Y quiebra su vida por qué? Porque dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Quiere decir que tuvo un encuentro con Dios, un encuentro personal íntimo que nosotros no conocemos, que no sabemos. Lo único que sabemos es que Dios le dijo que tenía que abandonar eso y que tenía que seguir las directivas de él y obedecerlo, y Abraham tomó esta decisión. Quiere decir que la fe no era una fe hereditaria que la recibió de los padres y la practicó de acuerdo a los principios que le transmitieron. Era un quiebre que se produjo en la vida, un cambio total en su vida. Y la palabra clave con la que lo define la carta a los Hebreos es la palabra obedeció. Recibió la palabra de Dios y obedeció. Indudablemente no debe haber sido fácil para él juntar todas las cosas, explicarle a toda la gente y decir: nos vamos. Y cuando la gente le preguntaba: ¿a dónde van? No sabemos. Pero la fe se manifestó así. No nos olvidemos que estamos en tiempo de figuras, ¿no es cierto?, de grandes figuras. Lo que está diciendo es que el paso de fe por el cual nos acercamos a Dios tiene que producir un quiebre en nuestra vida. Tiene que producir un quiebre. Es decir, tiene que producir un quiebre que cambie realmente la vida, y que desde allí en adelante la vida tiene que estar subordinada a lo que Dios dice y no a lo que yo hago. Y esto fue lo que pasó con Abraham. Por eso salió sin saber a dónde iba. Y uno se pregunta cuánta incomprensión, cuánta crítica, cuánta persecución, cuánto desprecio habrá soportado al dejar todo esto y seguir. Pero la fe es así. La fe es un salto que pegamos porque Dios habla en nuestra vida y que produce un quiebre en nosotros. Por eso la fe no se manifiesta en Abraham ni en nadie, tiene que manifestarse como un cambio de religión, por ejemplo, o como una forma distinta de ver las cosas, o como una filosofía de vida. Es otra cosa. Es acercarse a Dios para que la vida se quiebre y uno empiece una nueva vida. Y empiece una nueva vida donde Dios sea la presencia insustituible en la vida cotidiana. No sabemos qué fue lo que pasó, pero Abraham dejó todo esto y le concedió Dios a Abraham la gracia necesaria, la valentía y el poder como para cortar con el pasado, como para decir: ya esto no va más. Y esta es una de las cosas que hace Dios cuando llega a nuestra vida, que nos hace cortar con el pasado. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Todo lo que yo tenía lo he
reputado como pérdida para ganar a Cristo. Es decir, acá se produce un corte, y se produce un corte todos los casos de fe. Es un corte que se produce en la vida, un quiebre que se produce en la vida, donde dejamos algo, rompemos con algo y empezamos una nueva vida. Y cuando miramos para atrás, ese pasado no nos pesa como una mochila, no es la mochila del pasado, sino que es algo que Dios ha quitado de nosotros. Bueno, hemos cometido pecados, pero recibimos el perdón de Dios. Y entonces estamos tranquilos, no porque somos perfectos, sino porque sabemos que Dios a través de Cristo nos ha otorgado el perdón. Y a lo mejor tenemos una herencia familiar mala, pero que quiebra esto, la fe. Y esa herencia familiar, que a lo mejor tenía sus mandatos sobre nuestra vida que nos pesaban, cuando llegamos a Cristo rompemos con los mandatos negativos. No es que rompemos con la familia, rompemos con los mandatos que nos tenían prisioneros. Es decir, empezamos realmente una nueva vida, pero esta nueva vida biológicamente sigue siendo la misma y el mundo que nos rodea sigue siendo el mismo. Lo que es un cambio interior. Por eso digo que la fe para Abraham fue un quiebre interior en su vida, y esto es lo primero que aparece en la fe. Y empieza a vivir entonces, y es lo segundo que produce la fe, es que la fe lo convirtió en peregrino. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, habla del hijo y del nieto, coherederos de la misma promesa. Ahora, la vida de los patriarcas fue una vida nómada, no tenían lugar estable, no tenían tierra propia, estaban de paso, vivían en tiendas. Y esto se ve muy bien en la última parte de la vida de Abraham, porque cuando muere su esposa, no tiene dónde enterrarla, porque no tenía nada. Y entonces tiene que ir a buscar a quien le puede dar una propiedad, vender una propiedad, no admite que se la regalen, no acepta, paga 400 ciclos de plata por esa propiedad, y lo único que tiene entonces es un cementerio, porque no se considera una propiedad ni una heredad el lugar donde se entierran los muertos. Es decir, nadie dice, entre los bienes que tengo una tumba en aquel lugar. Los bienes siempre contamos que la casa que tenemos, el departamento, el auto, esas cosas. Lo otro, bueno, él lo único que tenía era una tumba, y compró esa tumba en Hebrón. Esa tumba se conservó porque era una cueva. En esa cueva él enterró a su esposa, y en esa cueva también después fue enterrado él. Y Hebrón hoy guarda los restos de Abraham, de Isaac, de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, y de Jacob y Lea. Los restos esos, hay 6 tumbas donde están tradicionalmente. En la primera diapositiva se ve el lugar que construyeron los musulmanes cuando llegaron a ese lugar y se apropiaron de las tumbas. Construyeron un edificio para protegerlas. Dentro hicieron una mezquita, y en las mezquitas están marcadas con unos monumentos funerarios, cenotafios, porque ahí en ese monumento no están los huesos están 17 metros abajo, 17 metros abajo, pero allí están los patriarcas, y ese lugar es para los musulmanes el tercer lugar de peregrinación, y para los judíos el segundo lugar de peregrinación. El primer lugar es el templo, el segundo es este lugar de peregrinación. Lo que quiere decir que eso es lo único, ese lugar con la tumba fue lo único que fue posesión de Abraham. Después no tuvo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenía esperanza, no se ató al presente, no estimó el hecho de arraigarse en esto, porque empieza juntamente con la fe, empieza la esperanza trascendente, empieza la esperanza que hay algo más allá. Dice, él esperaba una ciudad diferente cuyo fundamento es Dios. Entonces, para él la vida no terminaba acá, y fue un hombre riquísimo, porque como ganadero hizo una fortuna, pero nunca compró una tierra, porque no me voy a quedar acá. Por supuesto que
nadie saque conclusiones apresuradas de esto, ¿no? De que un cristiano de fe no puede tener posesiones, porque siempre aparecen estas situaciones extremistas después. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que aquel hombre no sintió que tenía que arraigarse. A veces echamos raíces y vivimos como si nos fuéramos a quedar aquí y estamos de pasajeros, de peregrinos, ¿no? Él tuvo esta actitud de peregrino en su vida. Él se sintió extranjero, sintió que estaba de paso. Y realmente nosotros estamos de paso. Solo por la tierra estamos de paso, nadie se queda acá, ¿eh? Como dice en Eclesiastés, Salomón, generación va, generación viene. Quiere decir que estamos de paso. Y en ese devenir del tiempo, si nosotros nos arraigamos y nuestra esperanza únicamente se pone acá abajo, nos vamos a morir en desesperación, porque nos damos cuenta de que eso no lo podemos retener. Él ganó mucho, pudo comprar el terreno pagándolo y todo esto, ¿no? Él no era un hombre pobre, era un hombre rico. Se lo menciona como un hombre muy rico, pero no tenía raíces, no se arraigó en eso. Y es muy importante porque habla de lo que es verdaderamente la fe. La fe nos impide tener raíces que nos retengan, lo que no quiere decir que no tenemos nuestra casa, nuestras propiedades y todo lo demás, pero no sentimos eso como algo que es fundamental en nuestra vida, sino que lo fundamental es otra cosa. La fe de Abraham nos muestra entonces que llega el momento en que se evidencia. ¿Y en qué se evidencia? Se evidencia en el poder de Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Ustedes se acuerdan que la promesa del hijo, que era la promesa fundamental porque iba a salir de él una nación grande, era una promesa que la recibió a los 100 años. Y dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, son formas muy delicadas de decir que la fertilidad había acabado en los dos. Muy delicadas de decir eso. En la carta a los Romanos Pablo va a decir exactamente lo mismo, que ellos recibieron una manifestación del poder de Dios en sus vidas. Dios les dio un hijo en el tiempo en que ya no podían tener hijo, y donde ya la esperanza de tener un hijo era una esperanza únicamente puesta en la palabra de Dios, no en la biología, porque la biología había dicho no, definitivamente. Y la biología no había dicho no simplemente por la esterilidad de Sara, sino había dicho no por la declinación lógica del ser humano al envejecer. Quiere decir que en ese momento Dios manifestó su poder y manifestó que la fe puede hacer cosas que están más allá de la razón humana y más allá de la comprensión de los hombres. Y por eso yo creo que las tres cosas que nos quedan cuando nosotros leemos este capítulo y vemos este capítulo, la fe de Abraham nos muestra tres cosas. La primera de las cosas que nos muestra es que la fe es un quiebre en nuestra vida. Obedecemos al Señor y lo primero que pasa es que estamos obligados a ejercer el sentido crítico sobre nosotros mismos. Yo tengo que mirar mi propia vida y criticarla por la fe. Llego al Señor. No entremos en esos casos mágicos que hay por allí, de venga porque el Señor lo cura y esto y lo otro y aquello. No. Para que haya un cambio de vida hay que llegar y hay que tener un sentido crítico. Hay cosas en mi vida que no funcionan y que no están dentro de los planes de Dios. Hay cosas que yo tengo que analizarlas, tengo que analizar la conducta, tengo que analizar las metas que tengo, y esto nos lleva a un cambio de vida, y un cambio de vida poderoso. El apóstol Pablo, cuando habla en la carta a los Corintios y mira a la iglesia en Corinto, él dice, fíjense ustedes, entre ustedes hay fornicarios, adúlteros, borrachos, estafadores, idólatras, afeminados, avaros, maldicientes. No era ningún modelo la gente ya que estaba allí, ¿no es cierto? La lista es terrible. Pero, ¿qué dice inmediatamente? Dice, y esto erais alguno de vosotros. Erais, es decir,
no siguen siendo ni fornicarios, ni adúlteros, ni ladrones, ni borrachos, ni estafadores, ni idólatras, ni afeminados, ni avaros, ni maldicientes. Cambió esto. Él ve a esa gente y muestra, ustedes tuvieron un quiebre en su vida, les está diciendo. Y ese quiebre hizo que todo eso que era malo, ustedes lo dejaron atrás para iniciar una nueva vida. Por eso dice, y esto erais algunos de vosotros, dice, pero ya habéis sido lavados, habéis sido separados, santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo. Es decir, esto eran, pero se produjo un quiebre. Ahora, ¿cómo se produce el quiebre? Y cuando yo empiezo a analizar y a criticar mi conducta. Yo tengo un comercio y estoy trabajando, trampeando en el comercio. Bueno, llego a Cristo y tengo que empezar a poner en orden también mi comercio. Tengo una vida irregular familiar. Esa vida irregular llego y tengo que empezar a ordenarla, en alguna forma ordenarla. Dentro de lo que se puede hay que ordenarla. Era un borracho, y bueno, y ahora tengo que ponerle límite al alcohol en mi vida. ¿Por qué? Porque sé que allí tengo un talón de Aquiles, ¿no? Es decir, la fe es eso, es un quiebre. En la carta a los Efesios dice, antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. A los tesalonicenses dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, en todos lados se marca de que la fe cuando llega produce un quiebre en nuestra vida. Inmediatamente lo segundo que pasa, la fe nos transforma en peregrinos. Significa que no nos aferramos con desesperación a las cosas terrenales, no nos aferramos con desesperación, porque entendemos cuáles son las cosas pasajeras y cuáles son las cosas permanentes. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y acá está el por qué nos transformamos en peregrinos, porque ya no estamos aferrados a eso con desesperación, como si eso fuera el sentido de la vida, sino que usamos de las cosas, pero no forman el sustrato que nos sostiene en nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice, la ciudadanía de ustedes está en el cielo. Diciendo, sacaron carta de ciudadanía más allá de la tierra. Por lo tanto, si yo tengo una carta de ciudadanía en el cielo, en la tierra soy un peregrino, soy un extranjero. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta, le dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Es decir, los deseos que me hacen mal, yo batallo contra ese. ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar acá. Muchos viven aferrados a lo material. Las cosas materiales tienen su importancia en la vida. Hay que ser muy honesto con esto. Pero ¿cuántas veces por las cosas materiales se posterga lo espiritual? Se deja de lado lo espiritual porque lo material me absorbe totalmente. No se da cuenta el que hace así que él es un peregrino, que esas cosas materiales no le van a servir, que la esperanza tiene que estar puesta en otra cosa y no en las cosas que tiene. Tiene que estar puesta en algo que va más allá. Y cuando llegamos a la tercera cosa, la fe, por la fe experimentamos el poder de Dios, el poder de Dios. Dios cumple siempre sus promesas y a su debido tiempo, cuando confiamos en Él, vamos viendo el poder de Dios en nuestra vida. Lo vemos en la protección cotidiana de Dios, lo vemos en la ayuda de Dios, lo vemos en la guía de Dios. Dios está presente. Al que no cree y que lo mira de afuera, cuando el cristiano habla de su relación con Dios, fuera de la mística, como estamos hablando esta noche, ¿no? Fuera de esas cosas que son exaltaciones místicas, no entiende esto. Lo que pasa es que Dios es tan evidente para el que cree y ha puesto su fe en Él, como es tan inexistente para el que no cree. El que no cree no lo puede ver. Es el que cree realmente, el que empieza a experimentar, el que empieza a ver. No es ver para creer, es creer para ver. Es al revés.
Cuando creemos en el Señor y ponemos la fe en el Señor, empezamos a ver la presencia de Él en nuestra vida. Empezamos a ver la respuesta a nuestra oración. Empezamos a experimentar la paz en medio de las tormentas. Porque Dios no viene para quitarnos las tormentas, sino para darnos paz en medio de la tormenta. Empezamos a experimentar la alegría del Señor en medio de las dificultades y de los problemas, que uno puede conservar el gozo y la alegría a pesar de eso. Es decir, la presencia del Señor se hace evidente. Es lo que el Señor le dijo a Jacob. El Señor le dijo a Jacob, y Jacob no era, digamos, un creyente modelo, porque el abuelo había sido un modelo, Abraham. Isaac había sido un modelo, pero Jacob dejaba mucho que desear, el pobre, pero era un hombre que en medio de todo buscaba a Dios, y cuando él lo buscó, y Dios lo buscó a él también, Dios le dijo así, le dijo: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haga contigo lo que te he dicho. Es decir, no te voy a dejar hasta que... ¿Por qué? Porque pusiste tu fe en mí. Yo no te voy a dejar hasta que pueda hacer contigo lo que te he dicho. Y realmente fue un rebelde, pero Dios no lo abandonó nunca. Estuvo siempre con él y fracasaba, porque si hay una historia de fracaso es la historia de Jacob. Fracasaba y trampeaba y hacía un montón de cosas, pero Dios lo siguió y lo persiguió hasta que realmente se transformó en un hombre diferente. Jacob era un sinvergüenza realmente, y Dios lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió hasta que él cambió su vida. Pero está esta frase que es maravillosa: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y estas son las tres cosas que forman la fe de Abraham, y por eso lo llamamos el padre de la fe. Porque la fe produce un quiebre en nuestra vida. Hay gente que dice: yo creo, desde chiquito que creo, desde la familia que creo. No se ha producido ningún quiebre en su vida. No se ha producido ningún quiebre. Lo que quiere decir que nunca ha llegado a discutir con Dios su propia vida, a criticar delante de Dios su propia vida. La fe es un quiebre. Es el momento en que yo me encuentro con Cristo y empiezo a vivir una nueva vida con Cristo. La fe nos transforma en peregrinos, no en el sentido de que vendemos todo y salimos, ¿no? Sino en el sentido de que ya no me agarro de las cosas de abajo, porque entiendo que las cosas de abajo son pasajeras. Son pasajeras. Yo estaba viendo, estoy haciendo un trabajo para el próximo encuentro de Radio Transmundial, y estaba viendo algunas películas que quiero comentar en el programa de radio. Y estaba viendo algunas películas del 2000, de cuando se produjo el Corralito, 2001, por allí, ¿no? Algunas películas que mostraban eso. Y uno veía a esa gente en la puerta del banco desesperada, golpeando, es que se le había acabado la vida. Y yo creo que es una demostración muy clara de que lo terrenal es pasajero, es efímero. De que lo material lo tenemos hoy, no sabemos si lo vamos a tener mañana. No sabemos. Porque no sabemos qué es lo que pasa en nuestra vida. Apoyarse en eso es terrible, porque uno después llega a la desesperación. No hay que aferrarse desesperadamente abajo. Y por el otro lado, por la fe, experimentamos diariamente el poder de Dios, y este es el privilegio de los hombres de fe. Por lo tanto, en la primera parte ya de este capítulo, cuando ya cruzamos el diluvio y llegamos al otro lado, nos encontramos con un primer ejemplo de fe que ya da las tres características fundamentales tal cual vivimos la fe nosotros en este momento. Es decir, las tres características que tienen que ver directamente con nuestra vida. Y las tres características son el quiebre, la peregrinación y la experiencia del poder de Dios. Esto hace que realmente Abraham sea un arquetipo de la fe, y que nos esté marcando también el camino de cómo tenemos que conducirnos y cómo tenemos que vivir nosotros la fe. Señor, te damos gracias porque esta noche nos hemos podido reunir y hemos podido abrir nuestro corazón pidiéndote por nuestras necesidades. Te pedimos por los muchos cristianos que están sufriendo, que están siendo perseguidos, que están siendo golpeados por una realidad adversa, y te pedimos que los sostengas para que puedan mantenerse fieles en estos países donde ser cristiano es tener que pagar un alto precio.
Y te damos gracias por la fidelidad de tantos cristianos que en el día de hoy están pagando ese precio, pero se mantienen fieles a ti. Te queremos agradecer, Padre, porque nosotros estamos viviendo en paz y en tranquilidad y porque podemos practicar nuestra fe con toda libertad. Y te pedimos, Señor, que podamos tener la misma fidelidad y el mismo compromiso que tienen ellos. Ese compromiso contigo permanente y profundo, que es lo que nos hace experimentar la presencia tuya en nuestra vida. Ahora, Señor, al despedirnos, te rogamos que tu paz y tu misericordia esté con nosotros. Recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.